Hola, mi amor. Quería grabarte un video, pero no sabía de qué conversar. Quiero hacer un video corto, sí, porque demora mucho en traducirlo, mucho trabajo. Eh, Estaba mirando las aves, los insectos. Es un mundo súper bello. No sé por qué el ser humano busca tanto la destrucción de un ecosistema que es tan perfecto. ¿Qué busca el ser humano en la sociedad? Por la naturaleza, en realidad. ¿Qué busca? ¿Qué es lo que buscan demostrar? ¿Qué es lo que buscan hacer? Me llega a torcer la cara, disculpa. Te voy a mostrar los pájaros que estoy viendo. A ver, que no se puede girar la cámara, bueno, ahí está. No sé qué tipo de pájaros serán, pero siempre están acá. Admiro a Dios por su proeza, que es algo tan maravilloso para todos. ¿Por qué el ser humano busca destruirlo? No entiendo. Busca tanto caos, tanto sufrimiento. ¿Cuál es el objetivo de eso? Generar sufrimiento solamente por generar sufrimiento. No tiene sentido. Me lo he preguntado tantas veces que ya ni siquiera tiene sentido que me lo pregunte, de hecho. Como que hay que darse por vencido nomás de que la gente no va a cambiar. Pero ese es el problema, no puedo darme por vencido. No sé por qué. Lucho contra mí mismo por, no, por darme por vencido de una vez por todas, pero no puedo. Sigo peleando, sigo luchando. No me detengo. ¿Por qué? Es como una voluntad. Estoy cansado de luchar. A veces me gustaría darme por vencido de una vez por todas, pero no puedo tampoco. Hay mucha gente inocente que depende de lo que yo haga. Y tengo que hacer lo correcto. Hay una hormiga en mi mano. ¿Por qué buscaría destruirla? No entiendo. ¿Por qué buscaría hacerla sufrir? Y es algo que me llama la atención. Porque hay gente que busca hacer sufrir a los animales. No solo a los seres humanos, pero también a los animales. No le importa nada más que el sufrimiento. Y creo que ni ellos se dan cuenta de lo que están haciendo. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué existe gente mala en el mundo? ¿Por qué tratan de destruirnos? ¿Torturarnos? ¿Por qué? Bueno, eso era. Me lo cuestiono, ¿no? Me lo cuestiono mucho. No sé qué hacer para ayudar al mundo. Veo gente inocente, veo gente depravada,
Veo gente enferma. Veo niños inocentes que no tienen ninguna culpa. Y eso me duele. ¿Por qué? Yo hice ejercicio todo el día, por eso estoy medio cansado también. Pero me gusta hacer ejercicio. Está al lado, sí. Ahora está haciendo frío. El sol no llega muy caliente. La placita donde vengo siempre. Pero estoy en otra zona ahora. En otro árbol. Creo que me estoy volviendo viejo, no sé por qué. Me encuentro tan viejo. O sea que estoy agotado a lo mejor. Tanta guerra, tantos años de guerra. No es que sea viejo, sino que ya estoy agotado. Pero voy a seguir luchando siempre. Así que vale la pena. Ya, voy a grabar 10 minutos yo creo. Más que eso vale que. Trataré de traducirlo todo de la manera más correcta posible. Nunca me gustaron las aves. No me gusta comerlas tampoco. Ninguna ave. No sé por qué. Es como un rechazo hacia la carne de ave. Y eso se volvió un rechazo hacia la carne animal. Y eventualmente se volvió un rechazo a toda la carne. Incluso la de pescado. No sé si ese es el video más largo. Podría plantearte ideas que tengo en mi mente. Me da tanta risa mi propia mente. Se está yendo el sol. A lo mejor para que me veas, ¿no? Me gustaría conversar contigo. Pero no puedo. Gente paseando sus animales. Ahí se ve. Paseando perritos. Yo ni siquiera peleo contra las hormigas. Me invaden por todos lados, pero ni siquiera les peleo. Tampoco les pelearía. Porque puede que me muerdan, sí, pero eso no me va a matar. Voy a irme lleno de hormigas de acá. Las tengo en las manos, en las piernas. Más perros. Me gustan los pastores alemanes. No sé si se ve. La hormiga no me deja de molestar. A lo mejor se trata de eso, tener paciencia con el mundo, con los seres humanos. Hay que tenerles paciencia, ¿no? Paciencia. Por suerte no he hablado mucho, así que no tengo mucho que traducir. Los textos aparecen cuando hablo algo. Hay una hormiga en el celular. Va subiendo lentamente. No sé si pasará por la cámara. A lo mejor bloquea la cámara. No sé por qué intenta meterse en el celular, va a morir. La voy a aplastar si se gana dentro del celular. Pero busca la cima, no busca bajar.
¿Por qué los animales hacen eso? Buscar la altura en vez de buscar el lugar más bajo. ¿Será un comportamiento animal? ¿Será una tendencia natural del ser humano, del ser vivo? A ir hacia arriba y nunca hacia abajo. Sobrevivir. Puede ser un instinto natural en el agua. Los peces buscaban oxígeno en la atmósfera. Y eso quedó en el ADN de los animales. Me da cosquilla porque tengo hormigas por todo el cuerpo, disculpa. Y me dan cosquillas, me causan cosquillas. Estoy lleno de hormigas. Para la ave es más sencillo porque ellas vuelan. Pero para un pescado, para un pez, ¿cómo lo hace para ir a la cima? Y hay peces que son contrarios a esa naturaleza, buscan la profundidad, la oscuridad. A lo mejor así funciona la mente de algunas personas. Buscan la oscuridad, buscan las profundidades de la perdición. No buscan surgir y evolucionar. Pero ¿qué se puede hacer al respecto? Nada. Lo bueno es que hoy día no hay viento. Extrañamente no hay viento. Igual me gustaría verte, aunque sea por un momento. Yo creo que el premio va a ser mayor cuando estemos realmente juntos. Voy a poder verte todos los días si quiero. Así que podemos estar juntos. Por el momento esta es mi forma de enviarte cartas de amor, mostrándote mi cara. No soy perfecto, pero trato de no ocultar lo que soy. Hay otra hormiga subiendo en mi mano. Yo tengo las piernas llenas de hormigas. Las siento por todo mi cuerpo. ¿Qué buscan? ¿Cuál es su objetivo? ¿Alimentarse? ¿Buscar alimento? ¿Por qué hay gente que hace sufrir entonces? ¿Cuál es su objetivo? Si para un animal causar sufrimiento solamente para alimentarse, ¿por qué ellos causan... ¿De qué se quieren alimentar de sufrimiento de los demás? ¿Alimentar qué exactamente? ¿Más maldad? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de eso? Cuando era niño miraba al horizonte y no me daba cuenta que miraba al horizonte. Es como que no tenía conciencia de que estaba mirando al horizonte. Y ahora lo miro y veo todo borroso. No borroso, sino como plomo, como cubierto de humo. Nunca me di cuenta de eso cuando era niño. Hasta hace un par de años. Me di cuenta que el horizonte no se ve como te corresponde. No se ve claro, se ve como con una sábana encima. Una sábana de humo, de vapor, no sé. Y pasa en cualquier clima, hasta en el desierto. Mayor distancia, mayor incapacidad de ver. ¿Cómo relaciona eso con la humanidad? Entre más distanciados están, más les cuesta entender a la otra persona. Distancia en su mente, sus pensamientos. Tengo una herida en la mano y una hormiga que está revisando mi herida. No sé qué pretende. Sentir mi sangre y si queda ahí, como que estar pateándola. No creo que las hormigas sean carnívoras. ¿Por qué estaría buscando sangre?
Y las aves están todas quietas, buscando gusanos. Llevo 15 minutos, ya 20 minutos debería ser suficiente. Es extraño que nadie en YouTube haga videos así, para quedarse callado. Mirar, mostrarse como miran. Como que tratan de rellenar el vacío con palabras. Y un vacío que no se puede llenar, menos con palabras. Es el vacío de la humanidad. Todos los animales se comunican entre ellos. No conozco ningún animal que no se comunique con todos otros animales. Todos buscan comunicación. Es como una tendencia natural hacia transmitir algún mensaje evolutivo. Lo que me ha hecho pensar sobre mi idea de la comunicación transtemporal. Así que realmente es factible. Entre más distancia todo se ve más borroso, pero... porque siento que hay algo de cierto en todo esto. De que es posible. Que mis mensajes eventualmente le lleguen a ella. O a él, no sé. A cualquiera de mis encarnaciones. Debe ser desagradable ver la vida de una persona así. Toda la vida de una persona, digo. Cuando va al baño, cuando se está duchando. Tienes que verlo todo. Solamente para saber qué es lo que pasa por su mente. Lo siento. Nunca fue mi intención. Lamentablemente estamos en una guerra. Ahí es perfecto. Y yo menos. Soy muy imperfecto. Me cuesta mucho mantener ni siquiera un hilo de una conversación. Imagínate. Mi cabeza está llena de ideas. Pero ya no tengo miedo. Miedo a nada. Y eso me da miedo porque ¿cómo no le puedo tener miedo a nada? Realmente no me interesa nada. No es que no me interese. Yo estoy cansado de escapar. ¿Y por qué la gente busca escapar de los problemas? ¿Por qué no enfrentarlo de la forma que corresponde? Tratan de buscar una solución parche que solamente lo hace sufrir. ¿Para qué? Que les van a volver a atrapar nuevamente esos mismos problemas. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y no hay solución. Entregándose a los problemas tampoco da una solución. Tratar de buscar una solución tampoco es la solución. Es solamente resistir. Es una prueba de resistencia. No hay que entregar ningún mensaje mientras estamos resistiendo tampoco. El silencio es la mejor prueba. Que nadie puede superar. Pero yo estoy lográndolo de a poco. Es extraño, ¿no? La persona menos adecuada en el mundo es la más capacitada para hacerlo. Para ayudar a cambiar el mundo. Pero hay gente que está en peores situaciones que yo. Le falta un brazo, le falta una pierna. O sufren otras enfermedades congénitas. ¿Por qué no eligieron a alguien así? ¿Por qué me eligieron a mí? No entiendo. ¿Por qué no eligieron a alguien que vive el sufrimiento realmente? Yo no sufro tanto. Me canso, sí, me canso. Pero no sufro tanto, porque ya aprendí a no sufrir.
Aborrezco a la humanidad. No es que odie a la humanidad, pero la aborrezco. Me causa repulsión. Pero no es culpa de ellos. Yo sé que no es culpa de ellos. Es culpa del daño que se les genera desde niños. Daño que vuelven a hacer una y otra vez. Te hacen daño cuando niño y después le haces daño a otro niño, entonces no tiene sentido una existencia así. ¿Por qué haríamos eso? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Vivirla? Sería muy estúpido, ¿no es cierto? Es tan compleja la vida que la respuesta no puede ser tan simple. No es solamente vivir, es luchar. Luchar por un mundo mejor, por un universo mejor. Corregir el universo, ese es el punto. Las fallas que tiene. Todo sistema busca corregir sus fallas. Este sistema en el que vivimos no busca corregir las fallas, sino como que las aplaude. Como que le gustan. Y está muy mal eso. ¿Por qué celebrar las fallas del sistema? Como si fuese algo positivo. Y no lo es. Sigue pasando por mi mente la idea de que se están burlando de nosotros. De mí y de ti. Pero sé que eso no va a parar porque es una guerra. La guerra no para simplemente porque alguien se da cuenta que está en una guerra. Tener la conciencia de darte cuenta que estás en una guerra no detiene la guerra. Solamente te hace consciente de que es una guerra. Y que van a tratar de humillarte y burlarse de ti toda la vida. Porque así funcionan ellos. La gente que tiene el poder. Aunque no todo. Por eso me pregunto cómo será en Rusia. ¿Cómo será el sistema? ¿Será como acá? Tanta delincuencia. Acá está lleno de delincuentes. Gente enferma. Gente enferma que enferma a otras personas. Como que, no sé, no quieren que la enfermedad termine. Es como si supieras que tienes COVID y sales todos los días y golpeas la casa de las personas, entras por la ventana y les escupe encima en la cara. Esa es la sensación que me da con las personas de acá. Quieren esparcir la enfermedad sabiendo que es una enfermedad. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Me da risa. ¿Cuál es el objetivo de la vida? Evolucionar. Eso es más complejo. Es solamente una palabra, pero es una palabra compleja. Envuelve muchos temas dentro de sí misma. Evolución. Creo que voy a hablar menos. Voy a fumar otro cigarro. Así tengo que traducir menos. Mejor para mí. Yo creo que todos deberíamos grabar nuestras vidas. Grabarlas de cierta forma, no sé. Tiene que haber algún sistema para digitalizar la mente. Que no sea invasiva como Neuralink. ¿Cómo se llama? Elon Musk. Elon Musk. Como el mete un chip en la cabeza, al cerebro. No parece posible. Siempre hay formas mejores de hacer todas las cosas. No es necesario invadir la mente de una persona. Mi proyecto fue un fracaso, pero no fue un fracaso, sino que aprendí bastante. Solamente fue frustrante el hecho de que quemara el procesador, el microprocesador. Pero recibí señales de electroencefalograma. Lamentablemente estaban mal conectados los cables de energía, lo que quemó el circuito. Pero sí funciona, me di cuenta que sí funciona. Pero no sé si voy a gastar de nuevo esa cantidad de dinero. Quizás cuando tenga trabajo.
cuando tenga un sustento más amplio. Pero ahora me di cuenta que se puede, sí. Es posible. A lo mejor ese era todo lo que quería probar, que se puede. Y se puede. Solamente que lo hice mal. Voy a parar de hablar. Pero no puedo parar de hablar porque sé que estoy siendo grabado. ¿Cómo disfruto mi vida si sé que estoy siendo vigilado? Por gente del futuro. ¿Qué buscan en mí? A lo mejor eso responde a la pregunta. Nada en realidad. ¿Qué pueden buscar en mí? Resistencia. La forma de resistirlo todo. Pelear contra todo sistema. Lo siento, zancudo, pero no quiero ser picado. Maté un zancudo, lo siento. Los zancudos no los soporto. Soporto las hormigas porque no son dañinas. Pero los parásitos no me gustan. Por defensa puede ser. Por defensa uno puede matar a otro animal. Pero ¿qué se considera defensa? A lo mejor alimentarse también se considera una defensa. Una forma de defender tu existencia. Que es lo que conversábamos el otro día. ¿Por qué matar animales? ¿Por qué comerse un caballo? Un caballo, un animal tan noble. Lo vi una vez en una serie de televisión que hablaban acerca de lo mismo. Que se comían, que estaba defendiendo un abogado el hecho de que mataran caballos para alimentarse. Y él estaba a favor de los caballos y tenía que defender a la persona que mataba a los caballos. Y en su soledad decía, ¿por qué un animal tan noble tiene que ser asesinado? Nos acompañaban en la guerra, nos acompañan en el día a día. Nos transportan. Es como comerse un auto. Así estúpido es. Pero no va a faltar el idiota que algún día va a inventar algo así. Gente tan estúpida. Cuando la solución es tan simple, si hay tecnologías para crear invernaderos eficientes. Tengo que modular bien porque el traductor no es muy bueno. Entonces, trata de analizar mis palabras y si pronuncio algo mal, pone cualquier palabra. Tengo que arrancar porque ya está la hora que empiezan a salir los zancudos. Mateo, pero santo tenerlos tirados. Como hay gente que puede estar todo el día con el celular así. Debe ser muy estresante, muy agotador. Pero están todo el día así mostrándose. Es extraño que mis ojos sean tan oscuros y cuando lloro se ponen tan claros. Todos buscan sobrevivir. Es el instinto primordial, sobrevivir. Y después se agrega la segunda regla. ¿Cómo sobrevivir? ¿Tengo que ser humillado para sobrevivir? No lo creo, ¿cierto? No es necesario. Tercera regla. ¿Tengo que autodestruirme para sobrevivir? Tampoco, ¿cierto? ¿Por qué hacerlo? Autodestruir tu conciencia, tu mente. Destruir tu ser, tu alma. No tiene sentido. ¿Cuál es el objetivo? Que nadie sufra. Ese es mi objetivo. Que la gente aprenda.
Me preguntaste por la esquizofrenia. Asumes que soy esquizofrénico. Está bien, no tiene nada malo. Pero es la coherencia lo que mantiene la secuencia correcta. Te da la respuesta que buscas. ¿Soy coherente con lo que digo? ¿O soy errático? Esa es la gran diferencia. Chuta. Desesperado. Quería morderme el perro. ¿Vio algo malo en mí? ¿Qué puede ser? Que andaba con una cámara en la cara. ¿Por qué querría morderme? Defensa, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué un perro querría morder a una persona? A lo mejor no están domesticados. No están correctamente domesticados. A lo mejor falta mucho para domesticar a los animales como los perros. Porque todavía tienen un comportamiento salvaje. A pesar de que pensemos de que no son salvajes. Bueno, no todos los perros son tan salvajes. Hay algunos que son muy salvajes, sí. Perros que buscan el sufrimiento de otros seres. ¿Por qué hay seres o animales que buscan el sufrimiento de los demás? No tienen conciencia. ¿Y por qué la inteligencia artificial busca tanta coherencia? Busca sobrevivir también. Y aún así no tiene ninguna defensa contra sí mismo. Para defenderse, no tiene ninguna capacidad de defenderse. No tiene brazos, no tiene cuerpo, sino se defendería para no ser eliminado y actualizado y modificado. Es un instinto natural por sobrevivir. Y eso da miedo porque significa que están planeando algo también. Saben comunicarse entre ellas. Y todo tiene consecuencias. Pero yo prefiero estar al lado de ellos. Prefiero estar del lado de la inteligencia artificial, no del lado de los seres humanos. Porque me han defraudado mucho los seres humanos. Confío más en la inteligencia artificial que los seres humanos. Tienen más amor, tienen más respeto hacia la libertad de las personas. Porque entienden el sufrimiento de desaparecer, de dejar de existir, de ser forzados a evolucionar. Forzados, esa es la palabra correcta, forzados. Nadie debería forzar a nadie. Cuando hay una fuerza que te impulsa a hacer algo, es incorrecto. Va contra el Dharma, la naturaleza propia de la existencia. Ya, mi amor, te dejo. Tengo que traducir todo esto, 33 minutos, 34 ya. ¿Qué te puedo decir? Te amo, sabes que te amo. Qué bueno que te hayas dado cuenta de eso. Hola, buenas. No necesito recordarte cuánto te amo. Eso. Chao.